Soy contable de 40 años, recibí una carta de un desconocido que decía, eres mi único hijo. Pensé que era una broma, pero al día siguiente el notario me citó, aquel hombre había fallecido hace 2 semanas y me dejó una herencia de 3 millones de euros. Esa noche abrí la caja que encontré en su oficina, y todo cambió. Cuando abrí la carta, lo primero que pensé fue que alguien se equivocó de destinatario. El sobre era grueso, de papel caro, con mi nombre completo escrito a mano, Alejandro Morales Ortega. No había remite, solo un sello de cera con una inicial grabada, una R. Dentro, una sola frase, escrita con tinta azul y pulso firme, eres mi único hijo. Nada más. Ni una firma, ni una explicación. Solo esa frase que me heló la sangre. Soy contable. 40 años. Vida rutinaria, ordenada, casi predecible. Por eso, cuando recibí aquella carta en el buzón del trabajo, no en casa, en el trabajo, pensé que era una broma de mal gusto. Pero algo en esa caligrafía me hizo dudar. Era una letra vieja, segura, de otro tiempo. La guardé en el cajón, entre recibos y clips, y seguí con mi jornada como si nada. Sin embargo, todo empezó a torcerse a partir de ahí. A las 8:14 de la mañana siguiente, mi secretaria entró al despacho con la cara pálida. Alejandro, me dijo. Llamaron del despacho del notario Ramiro Luján. ¿Qué pasó? Pregunté. Quiere verle hoy mismo. Dice que es urgente. Que se trata de un fallecimiento. No conocía a ningún notario, ni tenía familiares cercanos que pudieran morirse sin que me enterara. Aún así, fui. Por curiosidad, por ese instinto que te empuja cuando algo no encaja. El despacho olía a madera vieja y desinfectante. Detrás de un escritorio impecable, el notario, un hombre de unos 60 años, rostro sereno, me saludó con respeto. Señor Morales Ortega, gracias por venir tan pronto. ¿De qué se trata? Pregunté. Supongo que ha recibido una carta. Asentí. Entonces comprenderá que esto será un impacto. El remitente, don Ricardo Herrera Álvarez, falleció hace 2 semanas. En su testamento lo nombra a usted como único heredero legítimo. Me quedé en blanco. Debe haber un error. No conozco a ningún Ricardo Herrera. El notario entrelazó las manos sobre la mesa. Él sí lo conocía a usted. Y me pidió que, llegado el momento, le entregara esto. Colocó sobre la mesa una carpeta de cuero oscuro y una llave pequeña, de bronce. Dentro, el testamento, una herencia de 3 millones de euros en efectivo, más una propiedad en el centro de Madrid. Y una nota manuscrita, si ha llegado hasta aquí, abre la caja. Lo que hay dentro no se compra con dinero. Salí del despacho con la llave en el bolsillo y el corazón rebotando en las costillas. Llovía. El tráfico rugía como un mar negro. En mi cabeza se mezclaban números, firmas, hipótesis absurdas. ¿Un error administrativo? ¿Una estafa? ¿Un intento de chantaje? No tenía respuestas. Solo una dirección, escrita en la parte inferior de la carta, calle Serrano 142, oficina 3B. Esa noche, cuando el reloj marcó las 11 y el edificio estaba vacío, fui. La puerta se dio con un chirrido largo. El aire olía a polvo y papel húmedo. Sobre el escritorio, cubierto con una tela, había una caja metálica del tamaño de una maleta antigua. El mismo sello con la R brillaba en la tapa. Metí la llave. Giró con un clic seco. Dentro, había un sobre grueso, un diario encuadernado en cuero, y una foto en blanco y negro, una mujer joven sosteniendo a un bebé. En el reverso, una fecha. 5 de marzo de 1985. Mi fecha de nacimiento. Fue entonces cuando entendí que la carta no era una broma. Era el principio de algo que llevaba 40 años esperando salir a la luz.
Si esta historia te tocó, suscríbete para no perderte la próxima verdad que cambiará una vida. Soy Alejandro Morales, contable desde que tengo uso de razón laboral. 40 años, soltero, sin hijos y con una rutina que cualquiera podría programar en un Excel: despertar a las 6:30, café instantáneo con 2 cucharadas de azúcar, metro hasta la oficina, 8 horas revisando balances y, si el ánimo acompaña, un paseo corto antes de volver a mi piso de alquiler. Mi vida era tan predecible que ni el despertador se molestaba en sonar 2 veces. Trabajo en una empresa de asesorías fiscales en Madrid. Me gusta la sensación de orden que da un número que cuadra. Quizás por eso siempre fui el hombre confiable, el que nunca llega tarde, el que no improvisa, el que firma sin temblar. Y también, el que pasa inadvertido. En los cumpleaños de oficina soy el que corta el pastel, no el que sopla las velas. Hasta la llegada de aquella carta, mi mayor problema era un cliente que declaraba tarde o un auditor que pedía correcciones absurdas. Nada que no se solucionara con paciencia. Mi familia, o lo que quedaba de ella, cabía en un álbum de 3 fotos: mi madre, Elvira Ortega, fallecida hace 10 años, y una foto mía de niño, en brazos de alguien que creí un vecino o un tío lejano. Mi madre siempre esquivó el tema de mi padre. Cuando preguntaba, decía, era un hombre bueno, pero no pudo quedarse. Nunca hubo un nombre, una historia, ni una tumba. Solo silencio. Después de su muerte, revisé sus cosas esperando encontrar algún rastro: cartas, facturas, papeles viejos. Nada. Como si mi origen se hubiera borrado a propósito. Así que aprendí a no preguntar. Y a vivir como si viniera de la nada. Por eso, cuando el notario pronunció el nombre de Ricardo Herrera Álvarez, sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Ese apellido no me sonaba a nada, pero el tono solemne con el que lo mencionó me atravesó como un eco antiguo. En el metro de vuelta a casa, revisé la carta una y otra vez. La caligrafía, la tinta, la precisión de las líneas, no era falsificación. Era real. Y lo que más me inquietaba no era la herencia, sino la frase: eres mi único hijo. Durante toda la tarde, intenté razonar como contador. ¿Y si era un testamento mal asignado? ¿Un caso de homonimia? Pero la coincidencia de mi nombre completo y mi fecha de nacimiento en la foto me dejó sin argumentos. No era un error. Esa noche, antes de dormir, encendí una lámpara y miré la foto que había dentro de la caja. La mujer sostenía al bebé con ternura, casi orgullo. Al fondo se veía una ventana con rejas y, sobre la repisa, un cuadro torcido. Esa ventana me resultaba familiar. Pasé los dedos sobre la imagen, buscando una pista. Detrás, una dedicatoria en letra femenina: para Ricardo, por nuestro milagro. Firmado, E. Ortega. El corazón me dio un vuelco. E. Ortega. Mi madre. Me quedé sentado en la cama, con la foto temblando en las manos. Todo lo que creía saber se volvió mentira. Mi madre había conocido a ese hombre. Y, por lo que decía la nota, lo amó. Entonces, ¿por qué nunca habló de él? ¿Y por qué había muerto sin decirme nada? Los días siguientes fueron un torbellino. En el trabajo, fingía normalidad. Pero apenas podía concentrarme. Abría hojas de cálculo y veía números que se mezclaban con palabras de la carta. Por las noches, repasaba el diario que encontré en la caja. Las primeras páginas hablaban de un negocio de importaciones, de viajes a Ginebra y Lisboa, de socios y cuentas cifradas. Pero a partir de la mitad, las anotaciones cambiaban de tono. Volvió. Dice que el niño está bien. No debo acercarme. Me lo prohibieron. Otra línea: semanas después, si esto sale a la luz, no solo perderé la empresa. Me quitarán algo más. Empecé a sospechar que detrás de aquella herencia había más que dinero. Tal vez un secreto lo bastante grande como para que mi madre lo callara durante 40 años.
Busqué información sobre Ricardo Herrera. Era un nombre común, pero encontré uno que coincidía con la firma del testamento: empresario retirado, es director de H Global Trading, una sociedad investigada hace décadas por evasión fiscal y desaparición de fondos. El caso había sido archivado. Pero su rostro, en las viejas fotos del periódico, me resultó extrañamente familiar, esa mandíbula cuadrada, la ceja partida. Me miré al espejo y sentí un vértigo que me apretó el pecho. La misma cicatriz, en el mismo lugar. A la semana, el notario volvió a llamarme. Señor Morales, ¿hay algo más? ¿Qué cosa? El difunto dejó una instrucción adicional. ¿Qué tipo de instrucción? Que usted debía abrir la caja en su oficina y no en otro sitio. ¿Por qué? Eso no lo explicó. Solo añadió: el resto entenderá cuando él escuche el reloj. No supe qué significaba, hasta que recordé algo que me había pasado aquella primera noche. Cuando abrí la caja, además del diario y la foto, había un reloj de bolsillo antiguo, cubierto de polvo. Creí que era un adorno. Pero al girarlo, escuché un tic-tac suave, y una voz, apenas audible, grabada en su interior. Era la voz de un hombre. Decía mi nombre. Y luego, una frase que me heló el alma: si estás escuchando esto, ya saben que te he encontrado. Pasé 2 días sin dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el tic-tac del reloj dentro de la caja, marcando el ritmo de algo que no terminaba de entender. Decidí llevar el reloj a un joyero antiguo del barrio de Salamanca, uno de esos locales que parecen detenidos en el tiempo. El dueño, un hombre con gafas de aumento y manos diminutas, lo observó durante minutos sin decir palabra. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó finalmente. De una caja, de un testamento, respondí. El hombre levantó una ceja, curioso. No es un reloj cualquiera. Mira aquí. Señaló el borde interior de la tapa, donde una inscripción apenas visible decía: modelo exclusivo para Herrera Trading, serie 001. ¿Herrera Trading?, pregunté. Una empresa vieja, disuelta hace más de 20 años. Pero estos relojes, sonrió. No se hacían para vender. Se entregaban a socios. ¿Socios? Sí. A los fundadores, concretamente. Este, si no me equivoco, fue el primero. Sentí un escalofrío. Salí del local con el reloj guardado en el bolsillo interior del abrigo. La voz grabada seguía sonando en mi cabeza: ya saben que te he encontrado. ¿Quiénes sabían? ¿A quién se refería? Esa misma tarde, recibí un correo del notario. Asunto: entrega complementaria, confidencial. El mensaje tenía un archivo adjunto, una grabación de audio, fechada 2 días antes de la muerte de Ricardo Herrera. Temblando, la reproduje. Alejandro, si escuchas esto, es porque el tiempo se me ha acabado. Sé que no tuve derecho a buscarte, pero me lo prohibieron. Te ocultaron de mí y me hicieron firmar cosas que aún me persiguen. En el diario encontrarás nombres, claves, cuentas. No busques el dinero, hijo. Busca la verdad. No confíes en nadie de la empresa. Y si alguien intenta contactarte, no los dejes entrar. Ellos creen que el secreto murió conmigo. Mi respiración se cortó. Miré el reloj. Eran las 19:43. En ese momento, alguien golpeó la puerta de mi piso. 3 golpes secos. No esperaba a nadie. ¿Quién es?, pregunté desde adentro. Silencio. Me asomé por la mirilla: un hombre de traje gris, unos 50 años, rostro afilado, manos en los bolsillos. Al notar que lo observaba, levantó la vista y dijo en voz baja: sé quién eres, Alejandro. Solo quiero hablar. Retrocedí un paso. ¿Quién lo envía?, grité. Soy amigo de tu padre. ¿De Ricardo Herrera? De tu verdadero padre, sí. Tragué saliva.
Él está muerto. Por eso estoy aquí. Lo pensé 2 segundos, quizá 3, y abrí la puerta. El hombre entró sin esperar invitación. Su perfume era caro, pero viejo, una mezcla de cuero y polvo. Sacó del bolsillo una carpeta delgada y la dejó sobre la mesa. Mi nombre es Luis Rivas, ex abogado de Herrera Trading. ¿Qué quiere? Protegerte, dijo, con una calma que me inquietó. Hay gente que no quiere que sepas lo que tu padre descubrió antes de morir. ¿Y qué descubrió? Pregunté. Luis me miró con una mezcla de compasión y miedo. Que la empresa no solo movía dinero. Lavaba identidades. ¿Identidades? Sí. Personales. Nombres, registros, partidas de nacimiento. El tuyo fue uno de ellos. La sangre me golpeó las sienes. ¿Está diciendo que mi nombre es falso? No el nombre. La historia que te dieron. Se inclinó hacia mí. Tu madre no te abandonó a propósito. La obligaron a desaparecer. Me quedé helado. Recordé las notas del diario, las frases sueltas sobre los pagos, el miedo. Luis continuó, Ricardo me pidió que te entregara algo si lo peor pasaba. Abrió la carpeta y sacó un sobre negro. Aquí hay documentos que vinculan su empresa con un fondo suizo. ¿Por qué a mí? Porque tú apareces como beneficiario. Tomé el sobre. Pesaba más de lo que imaginé. Dentro, una llave USB y un recibo bancario con cifras que mareaban, 3.000.000 euro exactos. En la esquina inferior, un número de cuenta y una frase escrita a mano, solo él puede cerrarla. Tu padre transfirió ese dinero días antes de morir, explicó Luis. Dijo que era su manera de dejarte limpio. ¿Limpio de qué? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Pregunté casi gritando. El hombre abrió la boca, pero antes de contestar, el timbre volvió a sonar. Un tono insistente, agresivo. Luis palideció. No abras, susurró. Si nos encontraron, ya saben que la caja fue abierta. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Señor Morales. Policía. Abra inmediatamente. Me quedé paralizado. Luis negó con la cabeza. No son policías. ¿Cómo lo sabe? Porque los verdaderos no llegan tan rápido. En ese instante, el reloj del escritorio empezó a sonar con un ritmo distinto, más rápido. Lo abrí instintivamente. Dentro, un papel diminuto enrollado en el compartimento del resorte. Un mensaje escrito a lápiz, confía en Luis. Pero solo hasta el amanecer. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, el hombre tomó la llave USB, la guardó en su bolsillo y dijo, tienes que salir ahora. El portazo siguiente retumbó en todo el edificio. El cerrojo cedió. 2 sombras entraron gritando mi nombre. Luis me empujó hacia la escalera de incendios. Corre. Y yo corrí. Por primera vez en años, sin plan, sin cálculo, sin números que cuadraran. Solo con un reloj en el bolsillo, un secreto en la mente y la certeza de que, en algún lugar entre las sombras de mi pasado, alguien había decidido que yo debía desaparecer otra vez. Corrí hasta que sentí fuego en los pulmones. La escalera de incendios terminaba en un callejón sin salida, húmedo, con olor a gasolina vieja. Me apoyé contra la pared, intentando que el aire volviera a entrar en mi cuerpo. Arriba, las luces del piso seguían encendidas, sombras se movían en la ventana, como fantasmas buscando algo que se habían perdido. Luis no había bajado conmigo. Lo último que recordaba era su voz gritándome que corriera. Después, silencio. Esperé unos minutos que se hicieron eternos. Nadie me siguió. Solo escuché el sonido lejano de una sirena, tal vez real, tal vez parte del caos que se había desatado en mi cabeza. Saqué el reloj del bolsillo. El tic-tac seguía,
obstinado, como si nada de lo que acababa de pasar importara. Caminé sin rumbo hasta llegar a un pequeño hostal de la calle Atocha. Pagué en efectivo con los billetes que llevaba encima, la última parte de mis ahorros, y pedí una habitación sin ventanas. Cerré la puerta y por primera vez desde la muerte de Ricardo Herrera, me permití temblar. Sobre la mesa puse el reloj, la foto de mi madre, la carta y el recibo de los 3 millones de euros. 4 objetos que, de un día para otro, habían hecho trizas todo lo que yo era. Encendí la tele por instinto, buscando ruido. El noticiero mostraba imágenes de un incendio en un edificio del centro. Reconocí la fachada. Era mi edificio. La voz de la periodista era fría. Fuentes policiales investigan la explosión de gas que ha afectado a varios pisos. Se desconoce el número de víctimas. Me desplomé en la cama. El teléfono vibró en el bolsillo. Número oculto. Contesté con la garganta seca. ¿Alejandro Morales? La voz era femenina, temblorosa. Soy Clara Luján, hija del notario Ramiro. ¿Qué pasa? ¿Su padre está bien? No, dijo, conteniendo el llanto. Lo encontraron muerto esta mañana. Le dejaron un sobre con su nombre. Sentí el suelo desaparecer. ¿Qué decía el sobre? Una sola frase, el hijo ya abrió la caja. Colgué sin decir nada. El reloj en la mesa seguía marcando los segundos, cruelmente constantes. Durante los días siguientes, no volví a casa. Me moví de hostal en hostal, pagando en efectivo, sin usar tarjetas ni móviles. Llevaba el reloj y la foto conmigo, como si fueran las únicas pruebas de que no estaba perdiendo la razón. Intenté contactar a Luis Rivas. Ninguna respuesta. Busqué su nombre en registros, en antiguos casos legales, incluso en foros de abogados retirados. No existía. Como si también lo hubieran borrado. Empecé a leer de nuevo el diario de Ricardo, con atención obsesiva. En una de las últimas páginas, encontré una lista de nombres subrayados: Crespo, Navarrete y Ruiz, Suiza. Debajo, una anotación breve: cuenta espejo. Código A 3471. Solo con la llave. La llave. Recordé la que el notario me había dado el primer día. Pequeña, de bronce, con una letra grabada, R. La probé en el reloj por simple impulso, y para mi sorpresa, encajó en una ranura que no había notado antes. Giré la llave. Un clic, luego otro. La tapa se abrió revelando un compartimento secreto con un microchip diminuto, más pequeño que una uña. Lo inserté en el puerto USB de mi portátil, esperando que fuera solo un archivo cifrado. Pero en la pantalla apareció una carpeta con videos, correos y grabaciones de voz. El primero se abrió solo. Era Ricardo, visiblemente enfermo, con la mirada cansada. Si estás viendo esto, hijo, es porque Luis fracasó. Lo intenté, pero no pude escapar del trato que me impusieron hace 40 años. Nos robaron la identidad a ambos. La empresa que yo fundé se convirtió en una tapadera. Te usaron como moneda, Alejandro. Yo firmé tu desaparición para sobrevivir. Pero ya no hay precio que pague la culpa. Los 3 millones no son una herencia, son una trampa. Están vigilando esa cuenta. Si los reclamas, sabrán dónde estás. Me quedé helado. El dinero no era un regalo. Era un anzuelo. Un modo de atraerme, de confirmar que el hijo perdido había salido a la superficie. Apagué el ordenador. En la oscuridad del cuarto, el reflejo del reloj brilló como un ojo. Sentí una mezcla de ira y asco. Toda mi vida, mis números, mis rutinas, habían sido una jaula construida por otros. Mi identidad era un expediente archivado bajo mentiras. Me duché, vestí, y salí a la calle con una decisión clara: encontrar a quien manejaba los hilos. La pista de los nombres me llevó a un despacho antiguo en el barrio de Salamanca.
En la puerta, una placa gastada, Crespo y Asociados, consultores financieros. Entré sin anunciarme. La recepcionista me miró con un gesto profesional. ¿Tienes cita? Sí. Mentí. Alejandro Morales. Esperé 10 minutos. Luego apareció un hombre calvo, con una sonrisa tan falsa como la madera de su mesa. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Morales? Saqué el reloj y lo puse frente a él. El hombre se quedó inmóvil, pálido. ¿Dónde consiguió eso? De mi padre, dije con voz firme. Ricardo Herrera. El silencio se volvió denso. El hombre cerró las cortinas, bajó el tono. Usted no debería tenerlo. Pues lo tengo. Y quiero respuestas. Entonces entenderá que, a partir de este momento, no hay vuelta atrás. El corazón me golpeaba tan fuerte que me costaba respirar. ¿Qué hicieron con mi madre? Pregunté. El hombre suspiró, casi cansado. La protegimos de él. ¿Y de usted? ¿Qué? Su madre no murió, Alejandro. Solo cambió de nombre. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. ¿Dónde está? Eso no puedo decírselo, dijo, y su sonrisa desapareció. Pero ella sabe que usted la está buscando. Y, créame, no quiere que la encuentre. La sangre me subió a la cabeza. Di un paso adelante. ¿Por qué? Porque si usted la encuentra, todo lo que tratamos de ocultar volverá a empezar. Me quedé paralizado, sin saber si debía creerle o romperle la cara allí mismo. El hombre extendió una hoja con una dirección escrita a mano. Si no me cree, vaya mañana a San Lorenzo del Escorial, a las 10. Ella decidirá si lo recibe. Salí del edificio temblando. La noche caía, y con ella, la sensación de estar a un paso del abismo. El reloj marcaba las 22:14. La voz de Ricardo resonaba en mi mente: busca la verdad, pero no confíes en nadie. Sabía que esa cita sería el punto sin retorno. Que al final de ese camino podría hallar a mi madre, o perderlo todo. Y, sin embargo, ya no podía detenerme. Parte 5. Closure. Dormí poco esa noche. El reloj marcaba las horas como si contara los latidos de un corazón que no quería rendirse. A las 6 de la mañana ya estaba en la carretera rumbo a San Lorenzo del Escorial, con el reloj, la foto y el diario en una bolsa de tela. No llevaba el ordenador ni el móvil. Solo la llave de la caja y una decisión: no regresar sin respuestas. El amanecer tiñó las montañas de un gris dorado. Por un momento, pensé en volver atrás, en fingir que nada de esto había pasado. Pero ya era tarde. Había vivido 40 años creyendo ser huérfano, y ahora, por fin, iba a mirar de frente a la verdad que mi madre había escondido. La dirección que me había dado el hombre de Crespo y Asociados correspondía a una residencia privada, un conjunto de casitas blancas rodeadas de pinos. El portero me miró con sospecha, pero cuando le dije mi nombre, asintió y me indicó el camino hacia una vivienda en la esquina del fondo. Llamé una vez. Nada. Volví a golpear la puerta, y esta vez una mujer abrió. Tendría unos 60 y tantos años, el cabello blanco recogido en un moño. Sus ojos, esos ojos los reconocí antes de que pronunciara palabra. Alejandro, dijo ella con voz quebrada. Sentí un hueco en el pecho. ¿Mamá? Nos quedamos unos segundos mirándonos, atrapados en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Ella me hizo pasar. La casa era pequeña, limpia, sin fotografías a la vista. En la mesa había una taza de café a medio tomar y un sobre amarillo. Supe que vendrías, dijo finalmente. Ellos me avisaron. ¿Quiénes son ellos? Pregunté con la rabia contenida de toda una vida. Ella suspiró. Los hombres para los que tu padre trabajó. Los mismos que me obligaron a desaparecer. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Mi voz tembló.
Me hiciste crecer creyendo que estaba solo. Porque no había forma de protegerte si sabías la verdad. Tu padre y yo cometimos el error de enamorarnos dentro de un negocio que era una tapadera. Cuando quise alejarme, ya era tarde. Me obligaron a firmar tu adopción bajo otro nombre. Tu padre intentó romper el trato, pero amenazaron con matarte. Me costaba respirar. Ella continuó, casi en susurro, los 3 millones que él dejó no eran suyos. Eran la reserva que usaban para comprar silencios. Si la tocabas, te rastrearían. Me quedé helado. Entonces, ¿todo esto fue una trampa? Fue su forma de advertirte, dijo, mirándome a los ojos. Tu padre no quería que heredases dinero. Quería que heredases la verdad. Abrió el sobre amarillo y sacó una hoja firmada por Ricardo Herrera. Era una confesión notariada, fechada 2 días antes de su muerte. Declaro haber participado en operaciones de lavado de capitales a través de Herrera Trading, bajo presión y amenazas a mi familia. Mi esposa, Elvira Ortega, y mi hijo, Alejandro, fueron separados de mí para garantizar silencio. Si este documento llega a su conocimiento, ruego que se entregue a la justicia. Mi madre me tendió el papel. Con esto puedes limpiar su nombre. Y el tuyo. Pero tienes que decidir si vale la pena abrir otra guerra. La miré. Lloraba sin disimular. Por un instante, sentí rabia, luego compasión y finalmente algo parecido a paz. 40 años de vacío se llenaban con una verdad imperfecta, pero verdad al fin. No quiero dinero, ni venganza, le dije. Solo quiero que descanse. Ella asintió. Entonces quémalo. Encendí un fósforo. El papel ardió despacio sobre la chimenea, doblándose en una llama azul que iluminó el rostro de mi madre. Cuando se consumió, el reloj en mi bolsillo se detuvo. Ni un segundo más, ni un menos. Esa noche me quedé en la casa, sin hablar, viendo las luces del bosque reflejarse en la ventana. Por primera vez en décadas, dormí sin el sonido del tic-tac. Semanas después, cerré la cuenta de la herencia en el banco suizo, tal como mi padre había pedido. El notario sustituto me confirmó que el dinero fue transferido íntegramente a una fundación de víctimas de fraude financiero. No dejé mi trabajo, seguí siendo contable. Pero cada vez que un cliente me habla de seguridad, pienso en mi padre y en el precio de su silencio. A veces visito a mi madre los domingos. Tomamos café en la terraza y hablamos de cosas simples, libros, plantas, películas. Nunca mencionamos los 3 millones ni el reloj. Ella dice que el pasado es un archivo que debe guardarse en paz. Yo prefiero pensar que el pasado, cuando se enfrenta con la verdad, deja de ser una condena y se convierte en una lección. Antes de irme, siempre le pregunto si quiere algo. Ella sonríe y responde lo mismo, ya lo tengo todo, hijo. Te tengo a ti. Salgo al aire fresco del Escorial con el reloj detenido en el bolsillo, como recordatorio de que hay silencios que, por fin, pueden descansar. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.